Hola, esta parte les voy a grabar cómo armé las flores con los hexágonos, las flores blancas, las flores negras. Esto yo les dije en el video anterior que no quiero que les pase, no se los recomiendo porque después cuando está todo armado el tejido es muy difícil cerrar y terminarlo. Por eso les recomiendo que lo cierren antes, los dejen prolijos así como están acá, que los cerré por ustedes porque como ven yo no lo hago, pero no se los recomiendo. Bueno, una flor. Vamos a hacer un contraste de este color, ¿no? Acá hay negro, el centro blanco. En cada lado va una flor. Flor 2, va un hexágono. Así lo voy armando. Así quedaría sin coser, ¿no? Obviamente. Y este es un ejemplo. Yo los costados no los tejí para que vean cómo quedan solo, que los voy a armar, los voy a coser con la lana, con la aguja, con esta aguja crochet. Esta sí es número 2 y es marca silver, es la que usé yo para cerrar todo lo que es la manta y cada flor. Les voy a explicar cómo lo voy a hacer esta parte, sin tejer estos costados, que después estos costados se cosen individuales. Y el ejemplo que les voy a dar ahora lo voy a hacer con un color que resalte, porque si no, como tengo la manta abajo, los voy a coser con fucsia, para que ustedes noten la diferencia de cómo los junto, hexágono por hexágono. Elijo cualquier lado, da igual en la primera vez. Y lo que trato de unir es la cara de los hexágonos derecho con derecho, ¿sí? Y yo empiezo desde una esquina, desde la cadena que van a ver, tiene dos lados, este lado y este lado. Yo voy a empezar a coser desde el lado que yo veo, que es el primer hilo. Así después, del lado de afuera, no se nota que está cosido, como es en este caso. No se nota para nada. Y se resalta el borde de lo que es el hexágono, tanto de un color como del otro. Queda como así en sanguchito. Perdón que no diga así, pero está apretadito. Un lado, desde otro lado, así. Y después me encargo de cada lado, de cada borde. Primero me encargo del centro, que es desde este lado adentro. El negro no se ve, pero voy a elegir un borde, una punta, que quede punta con punta, ¿ves? O sea, vendría a ser la segunda cadena de separación con la segunda cadena de separación del negro, pero voy a elegir la cadena de aquel lado, no del derecho del hexágono contrario. Y lo que hago es como nudos deslizados. Así, los voy cerrando así. Junto un lado de la cadena, el lado de adentro con el lado de... Así va quedando. El lado, una parte de la cadena,
no todas. La siguiente cadena que coincidan todas. Que coincidan las, ponele. Tienen 5 varetas, entonces la vareta 1 con la vareta 1, o sea la cadena, la vareta 2 con la 2, así coinciden los lados y no va a quedar torcido. Esta es la 5. Y ahí queda. Acá se va a notar el contraste porque es otro hilo. Pero ven que me queda la parte de arriba de la cadena que resalta. La negra no se ve porque está todo oscuro, pero es lo que pasa, es lo que se ve. Tanto del negro como... Les voy a mostrar cómo quedó en la manta. ¿Ven? De este lado, este es el lado al revés. ¿Ven? Yo lo cosí. Al final de las flores, como quedaba la fila, cuando unía una fila y otra fila, me quedaban un vacío. Entonces yo después al final, cuando tejí todo fila por fila, agregué estas dos, pero después al final. Pero ven cómo queda. Es otra presentación. Si lo hago, por ejemplo, si tejiera los dos, o lo uniera como si fueran las varetas completas, no queda igual. Queda muy desprolijo, yo ya lo probé cuando empecé a hacerlo. Y no queda prolijo, por eso me tomé el trabajo de unir hexágono por hexágono. Y queda así. Esta, yo me encargué de hacerla con hilo negro, pero no te das cuenta del lado derecho que está con negro. ¿Ven? ¿Por qué? Porque no contrasta mucho al tener el mismo color del costado. Les voy a dar un ejemplo. En este, así con todo alrededor tienen que hacerlo. Perdón si las mareo. Yo utilizo, cuando llego acá a la esquina, después de hacer estas 5, engancho esta, la primer cadena, lo que es en la separación, con la primer cadena de acá. Y lo junto. Y después los abro y agarro otro hexágono. Mira que me mareé. Ahí está. Este es el lado derecho con el lado derecho del blanco. Y elijo una esquina y vuelvo a juntar. Pero en este caso es, como es la segunda cadena, yo junto la segunda cadena de la separación. Acá es la segunda cadena. Y ahí junto. Y empiezo desde la primera. La primera con la primera. La segunda con la segunda. La tercera con la tercera. Se me manchó. Ahí está. La tercera con la tercera, la cuarta con la cuarta. Acuérdense que solo es un lado de la cadena, que es la parte de atrás de la cadena, o de lo que vendría a ser
el reverso del hexágono y cuando llegamos al final unimos la primera cadena de separación con la primera cadena de separación del otro hexágono. Se me enganchó, ahí está. Y busco otro hexágono para seguir en el siguiente lado. ¿Ven cómo queda? A ver, esperen que les muestro bien. Ahí. Si estiramos se nota, pero si está así no. De vuelta para seguir con el otro hexágono que agarramos. Ay, perdón. Primero agarramos la segunda cadena. Con la segunda cadena, la parte de atrás, y ahí sí, seguimos tejiendo. Lo ideal es que yo lo hago así porque lo que quiero evitar es estar cortando a cada rato hilo. Entonces de esta manera hacemos de una sola vez, de una sola cosida, por decirlo así, unimos 6 hexágonos y después solo nos va a quedar así, coser de a pedacitos estos lados que van a ser 6. Vamos a terminar este, así ven cómo queda. Primer vareta con primer vareta. Siempre hay que tener cuidado que no se enganchen las dos, porque realmente después en el detalle se nota y no queda prolijo. ¿Ves cómo me está pasando a mí? Ahí está. Última vareta. Como engaña, donde engancha mal, queda mal. Después va a quedar mal, ¿no? Me molesta que se vea nublado. Ahí se ve mejor. Con la primera cadena. ¿Ven que engancha el negro? Ahí está. Y ahí vamos, va queriendo. ¿Ven? 3. Vamos a buscar el 4. Esquina con esquina, la última cadena. O sea, era la cadena 2, si recuerdan. Y juntamos con nudo deslizado. Lado blanco con lado negro. Vareta 1 con vareta 1, vareta 2 con vareta 2 y así hasta completar la vuelta. La primera cadena. La primera cadena. Y ahí quedan 4. Ya van 4. Falta la quinta. Acá está. Derecho con derecho. Y se une la segunda cadena de la separación. Perdón. No estoy canchera con esto del video, perdón. Se une la segunda cadena que es de la separación con la segunda de acá.
con punto deslizado. Y ahí se comienza la primera vareta con la primera vareta. Segunda vareta con la segunda vareta. Tercera vareta con tercera vareta. Y la cuarta con la cuarta. Que en este caso sería la quinta. Creí que había 5, no sé. Y la primera cadena de separación. La de separación. 3. 3, 4, 5. Acá yo me equivoqué. Por eso me estaba. Cuando hice este hexágono, por eso yo decía con la quinta y ¿qué pasó? Claro, porque yo había dicho que en cada hexágono hay 5 varetas. 1, 2, 3, 4, 5. Pero en este caso, 3, 4. En este lado la hice mal, así que fíjense cuando hacen el hexágono, que en este caso yo me equivoqué. Cuando hice este hexágono. Así que sí o sí tienen que quedar 5 varetas de cada lado. Ven que de este lado hay 5. 1, 2, 3, 4, 5. Me equivoqué en esta yo. Les explico eso si no las confundo después. Termino con la última, que era la última cadena con la segunda cadena de acá. Y hacemos un nudo deslizado. Juntamos la parte de atrás de la primera vareta con la parte de atrás de la primera vareta del hexágono del otro color. Y así con el número 2, con el número 3, con el número 4, con el número 5. Y la primera cadena de separación con la primera del color negro. Y así queda. Ahí está. Queda como este. En este caso sería como este porque no le cosí los costados y este tampoco le cosí los costados. En esta oportunidad yo no le voy a cortar cuando termine de dar la vuelta con los 6 hexágonos, sino que voy a aprovechar este para cerrar este lado y en los otros sí voy a tener que comenzar y cortar acá, comenzar y cortar acá, comenzar y cortar acá y seguir así hasta terminar toda la flor. Y en este caso seguimos con la segunda cadena que quedó con la segunda que quedó del otro de separación y se junta y se empieza con la primera en negro. Esto coincide en los colores y va a ser más difícil. A ver si puedo cambiar. Darles un poco más de luz a ustedes para... Acá les muestro que sigo con la primera vareta, primera cadena, las partes de atrás para unirlas. La segunda con la segunda, nudo deslizado.
la tercera con la tercera, la cuarta con la cuarta, y la quinta con la quinta. Y así queda cerrado. Yo le corto un pedacito y ahí lo cierro con otro nudo deslizado para ajustar y asegurar. Así queda. Es como el blanco o como el negro. Yo en este caso lo hice para que ustedes vean el color, no sé si alcanzaron a ver. Y este lo hice con el color que le corresponde, que sería el negro. Que está al lado de adentro, sí se ve. Y después cuando arman la flor o la fila, sería así. Este es el ejemplo de la flor. Si empezáramos con esta fila solo, si no estuviera ni esta ni esta. Empieza así y después se une haciendo coincidir este triángulo que queda acá. ¿Ves? Lo voy a poner acá para que quede en contraste. Acá. En contraste el color que queda este triángulo acá. Entonces ustedes tienen que hacer que coincida este lado con este lado. Así quedaría la flor. Y así quedaría acá, si la unieran, ¿no? Lo que tienen que concentrarse cuando dan vuelta a la flor, de acordarse qué lado tienen que unir. En este caso sería esto y esto. Cuando lo dan vuelta, lo den vuelta del derecho con el derecho de la flor, de esta forma. Así. Y cuando ven parece que queda una puntita y se marean, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber que va. Este lado van a tejer. Van a coser. No, está bien. Tejer de este lado y después este lado que va a ir con este. Vamos a hacerlo. Primer cadena, sería en este caso segunda cadena con segunda cadena, así, primer vareta con primer vareta, segunda vareta con segunda vareta, tercer vareta con tercer vareta, cuarta vareta con la cuarta vareta, la quinta con la quinta, siempre del lado de atrás, y utilizamos la primera cadena de separación con la primera del otro lado. Vamos a ver si lo hicimos, si lo hice bien. Sería así, así y así. Bueno, lo que yo hice es unir una parte. Después hay que unir esta y esta. Lo que yo quiero que vean es el error que cometí recién, que es lo que yo no lo recomiendo porque a mí me llevó mucho trabajo unirlos. Entonces, para que ustedes sean más simple,
usen un ganchito. Les doy un ejemplo. Los ganchitos de plástico si tienen, y si no los ganchos de alfiler. Antes de doblar, antes de hacer esto, porque ves cuando te perdés. Yo me perdí muchas veces con todas las flores, se imaginan que son como 40 flores. Para hacer una cosida directa, lo que es este zigzag, y hacerlo de una sola vez y no tener que cortar acá, coser acá, cortar acá, ¿no? Para que no pase eso, unir lado con lado, desde acá, desde este lado con este lado, y después cuando ustedes tienen que dar vuelta ya saben qué es lo que tienen que tejer, ¿no? Ya saben cuál es este lado con este lado, y no se van a marear, van a tener la referencia correcta. Ahora usamos otro ganchito y unimos este lado con el gancho, y no se van a marear después. Van a saber para dónde tienen que seguir cosiendo, ¿ven? Esto con esto cuando tenga que tejer, y después cuando se dé vuelta esto con esto con esto y esto con esto. Lo van a sacar el gancho y se van a guiar bien, y así con cada flor la unen hasta hacer. De las blancas son 6, hay que unir 6. De las negras hay que unir 7, pero cuando unen, por ejemplo, van a unir las filas negras con las blancas, que es en este caso, esta es la negra y esta es la blanca, se hace un contraste. ¿Cuál es el contraste? Que la negra queda adelante y la blanca queda atrás. Entonces cuando ustedes van a enganchar, saco otro ganchito para darles un ejemplo. Saben que este lado va con este, entonces enganchenlo para que les sirva de guía. No se confundan cuando los dan vuelta, como me pasó recién a mí, porque la verdad que agota mucho. Esto lo va a hacer más simple y van a saber por dónde van, cuál es el lado que tienen que respetar para coser, y van a poder hacer una cosida seguida. ¿Me entienden? Que no estar cortando hilo a cada rato. Espero que les sirva. Cualquier crítica es bienvenida. Soy nueva con estos videos, así que espero que me perdonen porque duran tanto. Pero voy aprendiendo de a poco. Les mando un beso grande y cualquier consulta me escriben y yo contesto. Un abrazo grande.